Bueno, y cofundador del Open Source UC. Así que muchas gracias por estar acá, no les robo más tiempo y gracias por la presentación. Vale, no, gracias por la invitación. Bueno, como nos presentaron, soy Fernando. Yo, Agustín. Y nosotros venimos de una iniciativa estudiantil que se llama Open Source UC. La verdad es que nosotros nos dedicamos dentro de la comunidad de ingeniería de nuestra universidad a difundir el código abierto. Y bueno, lo que nos compete hoy, en el fondo les vamos a explicar un poco de contar la historia del open source, cómo nació y el software libre. Después hablaremos de cómo es la cultura del open source hoy en día. Andaremos un poco en el tema de las licencias, típico que uno tiene su programa y quiere publicarlo y dice como, tengo muchas licencias, está el Apache, el MIT, GPL. Bueno, la idea es que hoy salgan entendiendo todos esos conceptos. Y finalmente vamos a ver convenciones para contribuir a proyectos open source. La primera gran pregunta a responder es ¿qué es el software open source? Obviamente. Y si ustedes leen una definición estándar de software open source, podrían encontrarse algo así. El software código abierto es software que se libera con una licencia de derechos de autor que otorga a los usuarios el permiso para usar, estudiar, cambiar y distribuir el software y su código fuente a cualquiera y para cualquier propósito. Si uno lee este tipo de definiciones, uno podría llegar a concluirse, o podría concluir de que esto es un concepto legal, de que al final el open source se trata sobre patentes o licencias o derechos de autor, y que por ende no tiene ningún componente social o algún significado más profundo. Y yo creo que esta charla busca en parte romper con ese mito. En particular, si uno estudia históricamente las propiedades o como cuáles son los orígenes del software código abierto o el software libre, algo que vamos a explicar más adelante, se habla de ciertas 4 libertades que estaban mencionadas en la definición de antes. En particular, se habla de las libertades para correr, estudiar, cambiar y compartir software y su código fuente. Y lo notable es que usualmente eso se considera piratería. Tradicionalmente, esta idea de tú poder tomar una pieza de software, modificarla, poder compartirla y otras cosas, es piratería. Y por eso es que es tan sorprendente que en la comunidad de desarrolladores hoy en día hemos normalizado esta práctica de usar esas 4 libertades en proyectos que nosotros mismos hemos creado. ¿Pero por qué? ¿Por qué quisiéramos tener o otorgar estas 4 libertades? Hay 2 grandes razones. Una es que el software, a diferencia de cualquier otro recurso en nuestra sociedad, o la mayoría de los recursos en nuestra sociedad, es indivisible. Si ustedes el día de mañana desarrollan un proyecto, lo más probable es que el código que tienen lo pueden compartir libre de costo. No necesitan pagar una tasa carísima para duplicar su software y vendérselo a un extraño. Pueden básicamente crear cuantas copias quieran sin pagar un coste adicional, ¿cierto? Pueden distribuirlo por GitHub, pueden compartirlo por correo, pueden postearlo en una página, etc. Entonces, algo que distingue el software de otras clases de recursos o bienes es que fundamentalmente puede ser aprovechado por todas las personas o por cuantas personas uno quiera sin pagar un coste adicional para que eso ocurra. La segunda razón es que devuelve control a los usuarios. Muy en el espíritu académico del desarrollo de software, algo que se encuentra en sus orígenes, en los 50 y los 60, estas 4 libertades devuelven el control a los usuarios para que puedan hackear el software, puedan modificarlo, puedan mejorarlo, puedan estudiar cómo funciona o entender sus debilidades. Habilita toda clase de cosas que tradicionalmente no era algo que uno podía hacer o uno esperaba hacer. Así que... Ya. Por favor, levante la mano acá. ¿Quién conoce a este señor? Ok, diría que un cuarto. Bueno, para conocer un poco del open source, nosotros queremos remontarnos a sus orígenes. Esta persona que está acá se llama Richard Stallman, que es una de las personas, si no la más importante dentro del open source, se podría decir que es como su fundador. Aunque de todas formas, Richard quizá... No está de desacuerdo con esta caracterización. Él prefiere la palabra software libre, una distinción que vamos a explicar más adelante. Sí. Bueno, contando un poco resumidamente la historia, Richard Stallman empieza entrando a la universidad a estudiar física, empieza en Harvard, y resulta que en esa época la computación estaba como recién empezando, entonces particularmente en Harvard tenía una escasez brígida de computadores, y los únicos terminales que habían los tenían los profesores, y los profesores eran súper pesados y estrictos con el tiempo que lo daban. Entonces, por lo general, no sé, terminaba lo que muchos estudiantes criticaban, es que cuando sacaban las clases, los profesores se iban a su casa, pero antes pescaban el computador, lo dejaban cerrado bajo llave en su oficina y se iban. Entonces los estudiantes decían como, pero la computación es un recurso súper escaso y hay muchísimas horas de cómputo que podrían estar siendo utilizadas
sin embargo el computador estaba cerrado bajo llave. Resulta que todo cambia para Richard Stallman cuando por casualidad visita el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, el CSAIL, que pueden ver ahí que tiene una arquitectura un poco curiosa por fuera, donde se da cuenta de algo sorprendente. Toda la cultura de ahí era completamente opuesta. La verdad es que, aparte de que habían un poco más de computadores, los computadores eran como un recurso de todos. Se consideraba que todos tenían derecho a usarlo y de hecho, como si un profesor tenía la osadía de dejarlo bajo llave, los estudiantes iban a destruir el candado y rescatar el computador. Y es tanto así que les tenemos una pequeña anécdota que contó Richard Stallman en una entrevista, donde contó una pequeña historia y resulta que había un usuario de uno de los productos que estaban haciendo el MIT que se había encontrado con un bug. Entonces lo que hizo esta persona fue que justo conocía a alguien que estaba trabajando en el CSAIL y le mandó un correo. Le dice como, hola, oye, ¿sabes que tengo este bug? No sé si podía ayudarme. Y a las 2 horas recibió una respuesta. Pero se da cuenta que le respondió otra persona. Entonces, muy preocupado, le dice a su amigo como, oye, al parecer tal persona puede leer tu correo. Puede ser que quizás no esté protegido correctamente o el gestor de correo esté confundido o mal configurado. Y después le responden que, claro que no, ningún archivo de nuestro sistema está protegido. Nosotros regularmente leemos el correo personal de todos nuestros amigos regularmente para justamente encontrar personas como tú y responderles de forma más eficiente. Y termina la frase como, bueno, simplemente algunas personas no saben cuándo algo les conviene. Entonces, si trazamos la historia del ambiente tal vez que ocurrió en el CISEL, como una demostración muy clásica es tal vez el origen de la palabra hacking en su encarnación moderna. La primera uso de la palabra hacking, más o menos como la entendemos hoy, es este artículo de 1963, que relata algo que hicieron un grupo de estudiantes en el CISEL, en el laboratorio del MIT, donde usaron el PDP-1. El PDP-1 era uno de estos como mainframes súper grandes, era el computador más potente que tenía el CISEL en ese momento. Y mientras estaban en la noche, entraron al CSAIL a las 3 de la mañana y hackearon el PDP-1 para que hiciera algo muy interesante. Llamar todas las líneas telefónicas de Harvard, colapsar su sistema telefónico, básicamente una pitanza automatizada, logrando que facturaran a Harvard por miles y miles de dólares en gastos telefónicos. Esto es bastante característico como de la cultura de tal vez de bromas prácticas que ocurría en el MIT y esta idea de cómo tomar sistemas, intentar descomponerlos y ver qué es posible. Eso yo odiar a Harvard, entre otras cosas. Tal vez si son familiares con tal vez como las grandes proezas o cultura del MIT, se van a encontrar con algunos ejemplos bastante clásicos, especialmente en relación con el Gran Domo. Es cultura del MIT que el Gran Domo, que es como el gran edificio central en Cambridge, en la noche los estudiantes entran y suben cosas encima. En este caso, un carro de bomberos completo, en una noche, sin que nadie se diera cuenta. Pero no solo eso, también son un auto de carabineros, incluyendo figurillas de carabineros para acompañarlo en una escena del crimen, una bandera pirata, e incluso una catapulta que había lanzado una vaca a través de la biblioteca. Y bueno, lo bueno no dura para siempre. Resulta que esta cultura de hackers terminaron siendo víctimas de su propio éxito. Y resulta que cuando empieza como el boom de la computación, empiezan a nacer estas necesidades de mercado súper fuertes, donde empresas ahora necesitaban encontrar ingenieros súper competentes que fueran busquillas y vieran como la quinta pata al gato. Y qué mejor lugar que encontrarlo que el CSAIL del MIT. Y finalmente resultó que ahora tener un conocimiento que el resto no tenía era una ventaja competitiva, por lo tanto vendría una empresa gigante y te pagaría mucho más a ti. Entonces, de repetición. Entonces al final el conocimiento se transforma en poder y el poder se transforma en dinero. Y cosas tan bacanes como lo que habían contado de que simplemente cualquiera podía leer el correo de los demás, ya había sido una cosa del pasado. Ahora, Richard Stallman, que había vivido todo este cambio, una vez que egresó de Harvard de su grado de física, decidió inmediatamente postular a un magíster en el MIT, con tal de quedarse en el CSAIL y que le dieran acceso a tiempo completo a este ambiente increíble que había encontrado en los 60. Sin embargo, a medida que esta transformación ocurría alrededor y el CSAIL cada vez se vaciaba de hackers y personas que les gustaba modificar cosas y terminaban siendo puros profesores, empezó a preocuparse. Empezaron a crearse las grandes empresas de computación que vemos hoy día, que estaban acostumbradas a vender software propietario,
Y había perdido esta como aura de compartir el software académicamente, donde la gente se enviaba correos con parches, modificaciones, enviaban el código fuente con cada venta de un programa, etc. Y para Stallman es una pena, era una pérdida de valor sustancial, una pérdida de una cultura, una pérdida de una filosofía a la que él estaba acostumbrado. Y es por eso que Stallman decide intentar rescatarlo. En particular, en el año 83, en la época, AT&T había creado un sistema operativo llamado Unix, que era extremadamente famoso y que se utilizaba ampliamente en la comunidad, especialmente como académica, Tinkerers, etc. Pero Unix era propietario, y eso significa una limitación a quienes querían utilizar software abierto de forma como importante en el ecosistema de computación. Entonces Richard Stallman dice, ok, mi primer paso para liberar a estas personas del software propietario es crear mi propio sistema operativo. Y ese era el proyecto GNU. El proyecto GNU buscaba crear un kernel y una serie de herramientas alrededor que permitieran que a las personas corrieran su propio sistema operativo parecido a Unix, que sin embargo fuera libre, que siguiera estos 4 principios, estas 4 libertades que él definiría más tarde, que caracterizan el software que se encontraba en las épocas anteriores. En el 85, Richard Stallman decide como ir más allá con su militancia y crea la Free Software Foundation. El término operativo aquí es importante, software libre. En inglés es un poco más confuso porque es free software y las personas creían que se trataba de algo gratis, cuando en realidad uno puede cobrar por software libre. Pero lo importante es que para Stallman esto no es meramente un ejercicio técnico o simplemente la entretención de la programación. Esto es una filosofía. Esto tiene que ver con cómo nos relacionamos entre personas. Esto tiene que ver con cómo sociedad mejoramos sobre lo que tenemos. Y es por eso que la FSF empieza a hacer mucho activismo, ¿cierto? Empieza a difundir estas 4 libertades, empieza a agrupar grupos de gente alrededor del proyecto GNU y otros proyectos asociados, y empieza como a militarizar este movimiento de software libre con tal de conquistar el espacio. En paralelo, ya en el 91 aparece un joven, Linus Torvalds, que está empezando a estudiar computación en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Un amigo lo invita a una charla en otra universidad en Finlandia, en la que venía un investigador americano llamado Richard Stallman. No tenía mucha idea de quién era o qué hacía, pero en la charla Stallman le hace el pitch a estos estudiantes de Finlandia sobre el proyecto GNU, como este proyecto extremadamente ambicioso de crear nuestro propio sistema operativo que sigue los principios del software libre, que tiene su propio kernel y que es compatible con Unix. Y Stallman, y Torvalds queda impresionado. ¿Y qué es lo que hace? Ese mismo año empieza a experimentar con kernels y qué se pueden hacer con ellos. Y envía este correo a, en ese momento, lo que era el Usenet de Minix, que era uno de los sistemas operativos populares de la época, comentando de que él estaba trabajando en un sistema operativo gratis o free libre, pero que es solo un hobby, no será grande y profesional como el proyecto GNU, que está hecho para un computador muy específico, clones del AT386. Lo interesante es que en el momento, para Linus esto era como un juego. Era el toy project que hacía las tardes que le parecía entretenido. Pero viendo estos correos, estaba Richard Stallman. Y Stallman tenía un problema grave. Y era que el proyecto GNU había tenido en los últimos años problemas súper serios asociados a que el kernel que habían diseñado, Hurd, no funcionaba. Era demasiado grande, complejo, lleno de bugs. Y eso estaba afectando la estabilidad de la comunidad de software libre. Si el kernel no funcionaba, nada podía funcionar. Las herramientas GNU no tenían dónde correr. Y eso era grave. Lamentablemente, este kernel era gratuito y tenía código fuente abierto, pero todavía no soportaba muchos computadores, solo soportaba los clones de los 386. Así que Stallman todavía era medio escéptico de que esto podía salir adelante. Pero pronto se da cuenta de que el proyecto es más prometedor de lo que parecía. Una comunidad de usuarios empiezan a instalar este kernel en sus computadores y empiezan a expandir el soporte que tenía hacia otros modelos. Y Stallman rápidamente se da cuenta que este es el momento de desechar Hurd y usar Linux como el kernel para el proyecto GNU. En paralelo, Linus Torvalds rápidamente se vuelve una de las figuras como más significativas del movimiento de software libre de la época. Él básicamente salvó el proyecto GNU. Trajo su nuevo kernel que nos ahorró todos estos problemas con el proyecto Hurd, y por ende le debemos tanto. Y en el 83, la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, organiza una charla donde Linus Torvalds era el principal charlista. Linus Torvalds está explicando cómo funciona el proyecto Linux, lo que estaban intentando en el proyecto GNU. Él estaba muy fascinado por lo que estaban haciendo, el trabajo técnico para él era muy interesante.
Y alguien le pregunta cuál es su software favorito. Y Linus responde PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Y Stallman y el resto de militantes del software libre de la audiencia razonablemente responden como que Microsoft PowerPoint. Microsoft es el demonio, es la empresa que básicamente transformó todo el software en el ecosistema en propietario, el que nos quitó las libertades, el que normalizó el que las personas no compartan el código fuente de sus programas. Pero para Linus eso no tenía ningún sentido. Si existe software propietario y ese software me sirve, no voy a reinventar la rueda, voy a adoptar el software propietario. Entonces, para Linus había una diferencia de pensamiento con Richard Stallman. Para Linus, el código abierto era algo interesante y era muy útil, y para él era parte fundamental de cómo hacer las cosas, pero no tenía el mismo disgusto fundamental por el software propietario. No compartía, tal vez, el aspecto más social del software libre. Y es por eso que en el 98 ocurre un hito bien importante, que es que Netscape, que era el navegador web más popular en la época, toma una decisión súper extraña. El equipo de Netscape, siendo familiar con la comunidad de software libre, toma una decisión de negocio muy inesperada, que es hacer completamente abierto su código fuente. Hasta el momento Netscape era propietario, su código fuente estaba oculto de todo el resto. Y deciden de la nada, ok, vamos a publicar todo el código fuente de Netscape, ahora cualquiera puede modificar y usarlo. Y en el shock, Tim O'Reilly, puede que hayan visto los libros de O'Reilly Media, bueno, el fundador de es Tim O'Reilly. Tim O'Reilly y un grupo de emprendedores en una fundación que se llama el Foresight Institute en Palo Alto, empiezan a pensar, mira, el software libre nos encanta la idea del código fuente, de poder compartir, mejorar, pero lo que está haciendo Stallman no va a atraer a empresas. No podemos aprovechar el momento mediático de Netscape. No tenemos nada que podamos hacer para convencer a empresas como Microsoft de que este concepto, estas 4 libertades, son útiles para ellos y que de hecho pueden lucrar incluso mientras están haciendo software abierto. Y en 1998 deciden hacer una conferencia al respecto, como 3 semanas después de que Netscape saca esto, y en la conferencia asiste Linus Torvalds, Larry Wall, el creador de Perl, Guido van Rossum, el creador de Python, va a las personas que venían del ecosistema de UC Berkeley, que crearon la infraestructura del Internet, básicamente. Está Paul Bixby de Vine, que hace funcionar DNS, es la infraestructura, uno de los programas más importantes que hacen funcionar el Internet completo. Está el creador de SendMail, que en ese momento manejaba 80% de todos los correos a nivel mundial. En esta sala estaba probablemente las personas que todavía escribieron 60% de la infraestructura crítica que seguimos utilizando. Y ellos decidieron de que iban a desligarse de Richard Stallman y el movimiento de software libre. Iban a cambiar el nombre a Open Source, código abierto. Un concepto similar, pero sin las implicancias políticas o sociales que tenía que ver con esta militancia y lo hacían tan poco atractivo a muchas empresas. De ahí en adelante se funda la Open Source Initiative, a partir de este mismo grupo de la conferencia, que aparece como una fundación rival a la Free Software Foundation. De hecho, la Free Software Foundation hasta ese momento tenía su propia licencia y certificaba licencias que seguían los principios del software libre, que se adecuaban a las 4 libertades. Y la OSI llega y dice, ok, no nos interesa eso, vamos a certificar nuestras propias licencias y vamos a ser bastante más permisivos con respecto a qué licencias nos parecen abiertas o no abiertas. Bueno, esto la verdad es que fue como muy bacán, se hizo mucho avance, sin embargo como que nunca estalló, como que se estancó un poco, se mantuvo como en grupos muy selectos de personas, hasta que en 2008 el mundo cambia. Se crea GitHub, que en el fondo sería una extensión del sistema de control de versiones Git creado por Linus Torvalds, y desde ahí, o sea, el resto de historia. En el fondo, GitHub trae un modelo mucho más sencillo de utilizar, trae muchas features extras que permiten crear proyectos mucho más grandes. Y en el fondo, hoy en día, ¿quiénes utilizan el código abierto? ¿Cuál es la relevancia del open source? Y la verdad es que todo el mundo. Acá este XKCD en el fondo representa un poco esta idea, pero es como toda la infraestructura moderna digital y está siendo sostenida por un proyecto de una persona random en Nebraska que lleva manteniéndolo sin agradecimiento desde 2003. Y bueno, algunos ejemplos de proyectos de código abierto muy famosos hoy en día son, por ejemplo, Chromium, el Visual Studio Code que muchísimos desarrolladores utilizan, mismo Python.
Y las empresas que hoy en día contribuyen al código abierto es sorprendente, pero son muchísimas. No sé, por ejemplo, solo para mencionar, relativamente recientemente Microsoft compró GitHub y hay muchísimos proyectos relacionados. Lo notable aquí es que hubo un cambio de opinión. Microsoft en los 90, cuando, por ejemplo, Bill Gates hablaba de Richard Stallman, lo trataba como el demonio. Literalmente iba a conferencias y decía algo así como el open source es el peor crimen que se ha cometido en la humanidad, como no permite que la gente lucre de su software. El stance oficial de Microsoft era que el software libre era lo peor que podía caminar en la Tierra. Y después aparece la Open Source Initiative, se hacen ese cambio de nombre a código abierto, open source, en vez de software libre, se desmilitariza de cierta forma como la comunidad alrededor, y de la nada todas estas empresas empiezan a decir, bueno, tal vez sí nos conviene empezar a publicar software código abierto. Al punto de que Microsoft, que originalmente estaba enemistado a Linux, hoy en día ama Linux, literalmente está en el nombre de la campaña, Microsoft Loves Linux, y han intentado como relacionarse con la comunidad de código abierto de la mejor forma posible, incluso contratando equipos completos de gente que solo existen para trabajar en proyectos de código abierto. Ahora, licencias. Si bien es verdad que el open source o el código abierto no se trata solamente sobre hechos legales, sí es relevante saber escoger licencias, porque eso forma la base a precisamente preservar las 4 libertades que tanto nos interesan. Esto no es consejo legal, obviamente, no soy un abogado, I am not a lawyer, sin embargo, les puede servir como referencia a la hora de escoger como la próxima licencia de su proyecto. El ejemplo prototípico de una licencia, que tal vez ya todos ustedes han usado, si han creado un repo de GitHub y escogieron la opción por defecto, es la licencia MIT. La licencia MIT es notable por lo pequeña que es y lo simple que es. Esto es la licencia completa, son estos 4 párrafos. La licencia MIT tiene 2 componentes. El anuncio de copyright, que dice de quién es el software, los permisos, las 4 libertades que tienen los usuarios, literalmente está explícitamente puesto las 4 libertades, use, copy, modify, merge, publish, distribute, license, and or sold copies of the software. Y después tenemos la limitación de responsabilidad, que es básicamente un banner legal que evita que los usuarios después te soliciten soporte o aleguen de que fuiste negligente al desarrollar cierto software que ya están utilizando. Pero cuando estudiamos las licencias comunes, el MIT es notable porque es una de las licencias permisivas. Permisivas implica de que, si bien otorga las 4 libertades, no pone limitaciones sobre los proyectos que derivan de ella. Si yo tomo un proyecto que está licenciado por MIT y lo modifico, yo después puedo utilizar ese proyecto en mi empresa, puedo vender ese proyecto, puedo hacer lo que quiera y no tengo por qué contribuir los cambios de vuelta, por ejemplo. O no tengo por qué mantener el proyecto open source. En ese sentido, el MIT es como la licencia más liberal de todas porque no exige obligaciones de los usuarios o de los posibles mantenedores de forks o otras versiones del proyecto. Entonces, acá podemos ver como una comparación de 3 licencias particulares que son súper populares. La licencia MIT permite efectivamente que uno lo lleve a un proyecto de código cerrado, no incluye un permiso de patente explícito, eso lo vamos a ver después, tiene una sección de limitación de protección de responsabilidad y permite el uso comercial. Pero si después tenemos la Apache existe a razón de que la MIT, teniendo 3 párrafos, tal vez no era lo más precisa legalmente en el universo. La Apache es extremadamente similar, pero la gran diferencia es que la Apache tiene una sección completa como hablando de los derechos de patente que uno tiene sobre el software. En particular, protege a los usuarios de que uno después de publicar este software vaya a una oficina de patentes, patente el software y le intente cobrar royalties a los usuarios futuros. En fondo, es una forma de decirle a los usuarios como, relájate, no voy a patentar este software y después te voy a pedir que me paguéis de vuelta cuando ya lo estáis usando. Entonces, el Apache como que soluciona ciertas ambigüedades legales del MIT, pero tiende a ser mucho menos legible. O sea, son varios planes de documentos legales. Finalmente tenemos la GPL, que es la licencia de preferencia de la Free Software Foundation. Literalmente significa la GNU Public License. Y lo que la diferencia de la GPL con las licencias permisivas como la MIT y la Apache es que exige mucho más del usuario. En particular, si tú por ejemplo, copia un proyecto open source y lo modifica, esas modificaciones deben ser contribuidas de vuelta. Tú no puedes, por ejemplo, tomar un proyecto para su empresa, modificarlo y después hacerte el Larry y no devolver ninguno de los cambios al proyecto original. Un proyecto famoso que usa la GPL v2, por ejemplo, es el proyecto Linux. Hay diferencias filosóficas entre si la actualización V3 es mejor, Linux dice que la V2 es mejor, Richard Stallman prefiere la V3, etc. Así es la vida.
Pero lo notable es que la GPL, poniendo toda esta responsabilidad del usuario, por ejemplo, de contribuir de vuelta a software y de poner noticias sobre la licencia en todos lados, hace más difícil el uso comercial. No imposible. Linux se usa comercialmente por todos lados, pero sí pone más responsabilidades, por ejemplo, a posibles consumidores de software. Un asunto como muy complejo es el tema de la compatibilidad. Si yo tengo un proyecto, por ejemplo, que está licenciado con la GPL, ¿puedo incluir una librería que usa la licencia MIT? ¿O puedo mezclarlo con mi código, que es aún más complejo? Para eso usamos algo como esto, que es un diagrama de compatibilidad de licencias. Básicamente lo que hacemos es que si tenemos un cierto proyecto, por ejemplo, mi proyecto está en la GPL v3, si yo quiero saber si puedo incluir un proyecto escrito en otra licencia, lo que hago es ver si existe algún proyecto que pueda trazar hacia atrás la licencia en particular. Por ejemplo, si yo quiero ver si puedo importar una licencia MIT a mi proyecto GPL v3, puedo notar de que hay una línea directa de MIT a BSD, a Apache, de hecho, BSD, después a LGPL y de ahí a GPL v3. Eso implica que yo puedo incluir un proyecto MIT dentro de un proyecto de GPL v3. Es medio complejo, después pueden ver el PPT y averiguar si su caso particular sirve. Pero notable es tal vez estas categorías entre distintas licencias. Las licencias permisivas, que ya discutimos. Las licencias de protección débil, que existen especialmente para librerías o software que uno espera querer vincular en otros lugares, como la LGPL, que significa la Lesser GNU Public License. La protección fuerte, que son las licencias como más militantes, más asociadas a la FCF, como la GPL. Y las licencias de protección de red, que es una cosa más nueva, que básicamente significa que si tú, por ejemplo, tienes cierto software y lo estás, por ejemplo, sirviendo como red, como un backend, por ejemplo, me veo responsabilizado a compartir el código. Esto es especialmente útil si estás desarrollando software que normalmente corre en Internet y que por ende quieres forzar a los usuarios potenciales. Si AWS me roba mi software y quiere utilizarlo para servirlo comercialmente, bueno, esta licencia me puede ayudar a poner ciertas obligaciones en ese caso. Nos queda poco tiempo, pero así como rápidamente, si estoy creando, por ejemplo, una app de notas diseñada para personas con problemas de visión y quiero asegurarme que el proyecto es gratis para todos, y nadie debería poder crear su propia versión si no es código abierto, ¿qué licencia debes escoger? ¿Tienen una idea? Wow. Ya. Ya, la GPL. ¿Por qué? Porque el statement más particular es nadie debería poder crear su propia versión si no es código abierto. Es decir, yo quiero conservar las 4 libertades en cualquier otro proyecto derivado de lo que yo hice. Otro caso prototípico es, por ejemplo, estoy escribiendo una herramienta de análisis de sentimientos que detecta mensajes de odio, por ejemplo, en redes sociales. Tu herramienta está diseñada para ser utilizada en todos otros proyectos, como una librería. Quieres que la mayor cantidad de personas y compañías posibles puedan usarla. ¿Qué licencias escogerían? MIT, muy buen ejemplo. Tal vez la Apache, pero la MIT está arriba en el diagrama de compatibilidad. En general, MIT es más común. La Apache podría ayudar a tranquilizar ciertos clientes corporativos que les preocupa el tema de las patentes. Ambas son buenas opciones en este caso. Ciertos tips a la hora de que contribuyan. Primero que todo, sean respetuosos. Recuerden que están hablando con personas reales. Es el Internet, sí, pero detrás probablemente está ese mantenedor que desde 2003 lleva manteniendo el software sin que nadie nunca le haya dicho gracias. Los mantenedores son voluntarios, no te deben nada. Una actitud popular, o tal vez preocupante popular en proyectos open source, es ir a una issue y demandarle al desarrollador que arregle el problema. O demandarle que agregue cierta feature. Recuerden que son voluntarios. Como hicieron esto porque querían compartirlo al mundo. Nadie les está pagando, probablemente, para mantenerlo. Así que no demanden. Pregunten antes de hacer. Algo común es empezar a trabajar en una feature o un bug fix en un proyecto open source y darse cuenta que el mismo autor o tal vez otra persona ya estaba trabajando en eso. Aprovechen la issues, por ejemplo, para coordinar sobre quién puede estar desarrollando qué en qué momento. Reporten bugs, pero si es que lo hacen, recuerden de que su bug tiene que ser útil. No sirve que digan, tengo un problema con la app. Tienen que probablemente dar un pedazo de código reproducible, mínimamente reproducible, para que los mismos desarrolladores puedan encontrar el mismo error en su computador. Y finalmente, respeta la licencia. Las licencias, sí, son tecnicismos legales, pero son fundamentales a las libertades y a las cosas que un desarrollador decide a la hora de cómo publicar su proyecto. Cuando incluyan librerías o mezclen código de otros lados, fíjense las licencias y fíjense cuáles son sus responsabilidades como usuarios de como código derivado a la hora de emplear los proyectos.
Bueno, y para terminar, queríamos como un poco pintarles como una figura de cómo es el open source hoy en día, mostrarles un poco como momentos notables que han pasado recientemente de una forma más distendida. Por ejemplo, tenemos esta issue notable acá, que tiene este título de acá, y en el cuerpo editado después alguien puso como mi gato caminó encima de mi teclado, lo siento, cabrón. Después tenemos esta issue acá que escribe una persona súper en serio a la calculadora oficial de Microsoft, donde dice no puedo dividir por cero. Esta persona encontró un bug y descubrió que no podía dividir por cero. Esto debe ser arreglado lo antes posible. Importante. Tenemos otra, acá para un poquitito de contexto. En el fondo, un desarrollador hizo un programa, ¿cierto? Y una persona le hizo un aporte, una pull request, como arreglándole muchas features, y va el autor y le dice como, oh, esto es genial, voy a probarlo y lo voy a mergear cuando llegue a casa, en 2013. Y luego en 2020 va una persona random y le dice como, disculpa por apresurarte un poquitito, pero ¿ya llegaste a casa? Y acá hay otro momento icónico. Linus es bastante opinionado en general. I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spot we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you. Making some friends there. Don't get me wrong. Tenemos que en este XKCD en el fondo como que tiraban la idea broma de que Richard Stallman duerme todos los días con una katana bajo la almohada, como en miedo de que la nada vengan los lacayos de Microsoft a irrumpir a su casa y matarlo. Y luego esto se hizo realidad en una junta que hicieron donde le llevaron a katana a Richard Stallman, solo de que saqué la foto y la cuestión se hizo realidad. Acá hay otro momento muy notable, ¿eh? Richard Stallman estuvo en Chile, fue invitado por la Santo Tomás y en el fondo Richard Stallman quiso compartirle a Chile su opinión sobre una de las distribuciones de Linux. Por ejemplo, Ubuntu es una distro no libre, es bastante mala, no se debe promover Ubuntu. Otro momento súper icónico de Richard Stallman, muy random. Conferencia software libre promedio. No, tampoco puedo pasar. Sí. Muchas gracias por venir hoy. Espero que se sientan un poquito más confiados de contribuir al software libre o al open source y entender cómo usar licencias, cómo contribuir a otros proyectos, como eso es lo importante. Siéntanse parte de una comunidad. Lo más probable es que ya han usado miles de proyectos open source, tal vez es hora de que devuelvan un poco. ¿Preguntas? Por allá una. Y alguien si está viendo el canal de YouTube, si hay una pregunta por allá nos dice también. Una pregunta sobre las licencias. ¿Por qué yo, si quiero publicar algo al dominio público, o qué ventaja tengo yo entre no publicar nada, no poner una licencia o usar la MIT, por ejemplo, que es la más suave? Ya, hay dos casos distintos. Uno es donde, por ejemplo, tú donas tu trabajo al dominio público, que eso legalmente es muy controversial.
No todas las legislaciones a nivel global reconocen la idea de un dominio público o que un autor pueda entregar algo al dominio público como simplemente anunciándolo. Entonces es un problema, como realmente un red flag. Muchas empresas no van a estar en confianza para usar tu proyecto si no es que hay explícitamente una licencia al respecto. Y el otro caso complementario es cuando, por ejemplo, tú dejas vacía la licencia en GitHub. Ni siquiera dijiste que quieres donar al dominio público, tú simplemente no usas una licencia. Y GitHub ya se hizo cargo de eso. Cuando ustedes entran a GitHub, hay términos y condiciones. Al publicar un proyecto sin una licencia, ustedes están diciendo, yo doy los derechos para leer este código. Eso tiene otro nombre, no es open source, es source available. El código fuente está disponible en Internet, pero no tienes permiso para forkearlo, distribuirlo, cambiarlo, etc. Entonces, si tú omites una licencia, efectivamente estás diciendo, lo siento, como solo esto es lectura. Pueden tal vez forkearlo, pero no pueden correr este código, no pueden utilizar otro proyecto, no pueden usarlo como librería. Por eso es importante ser súper explícito con eso, con incluir una licencia si es que efectivamente es lo que tú quieres. Respecto a lo que dijiste de controversial por la licencia de dominio público, que hay un caso, SQLite es de dominio público y resulta que es una de las apps de base de datos más utilizadas a nivel global. Yo creo que eso es un poco una excepción en ese sentido. Insisto que sigue siendo controversial. O sea, si yo fuera a empezar un proyecto mañana, prefiero 1000 veces escoger una licencia de forma explícita a que dejar esa ambigüedad abierta. SQLite, si no me equivoco, adoptó una licencia hace como 2 o 3 años. Puede que me equivoque, pero de todas formas, como lo lógico es simplemente escoger una. Como por lo menos estás haciendo una decisión explícita sobre qué libertades o qué responsabilidades que esperan los usuarios, en vez de simplemente donarlo al dominio público, que tal vez en Estados Unidos pueda ser válido, en Chile no sé, etc. Como, por lo general, no creo que sea algo necesario. La excepción ahí es como software, como recursos que no es código, como arte, páginas web, imágenes, texto, que eso se puede hacer con la licencia CS0, como las Creative Commons. Recuerden, las licencias son de software. No usan la MIT para publicar imágenes, videos, fotos, texto de una página web, etc. Para eso están las Creative Commons, que pueden buscar, que es otro mundo distinto. Igual, un tip por si quieren en GitHub un proyecto que no tiene licencia, añadir una. Simplemente es un archivo que se llama license con nombre mayúscula. Lo entran con el editor de texto de GitHub y automáticamente le aparece un botón arriba como Use License Template. Lo cliquean y les aparece la que quieran usar. Una lista gigante. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? ¿Estamos? Vamos con la siguiente presentación entonces.